planteando es hacer un análisis de la racionalización del gasto público en todas las entidades de los 3 niveles de gobierno. O sea, si necesitamos más recursos para enfrentar esta crisis económica, tenemos que racionalizar lo que tenemos. Si seguimos gastando sin ninguna racionalización, vamos a tener deficiencias. Y te voy a dar un dato, además, un dato potente. El año pasado, a pesar de que ha sido muy urgente el gasto público, hemos dejado de gastar más de 20.000 millones de soles. Entonces, la racionalización no solamente significa que yo optimice el uso de los recursos, sino que trate de gastar todos los recursos que tengo a disposición. Y 20.000 millones de soles, mira, 25.000 millones de soles es todo lo que se tiene que gastar, se programó gastar para la reconstrucción del niño en 3 años. O sea, 20.000 millones de soles que no hayamos gastado es lamentable, ¿no? La cuarta cosa que es importante es el tema de promover la inversión privada, nacional y extranjera, principalmente facilitando las lógicas del desarrollo de las diferentes líneas de negocio y simplificando todos los procedimientos administrativos con los que se topa a veces la inversión. De pequeña escala, pero también la de gran escala, porque finalmente todo eso entra en el flujo circular de la economía, dinamiza la economía y genera los intercambios de los factores de producción y los factores de capital. La cuarta medida está asociada a tratar de fortalecer la parte institucional que mueve la economía. ¿Quiénes son esa parte institucional? 3 entidades a la que estamos apostando. 1, el Ministerio de Economía y Finanzas. Hay que generarle una dinámica para que trabaje bien la parte hacendaria con la parte económica. 2, la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFPs, por todos los parámetros que tenemos en torno a las condiciones del sistema pensionario. Ese es un tema seguro que si entramos con el colega de Avanza País, vamos a encontrarlo en el próximo Congreso. Y lo tercero es la SUNAT. Nosotros lo que estamos proponiendo es darle una mayor capacidad de actuación y volverlo un organismo constitucionalmente autónomo del MEF para que pueda actuar. Bajo un enfoque, tiene que ir hacia un mayor nivel de ingresos, pero para eso tenemos que ir por un enfoque de tributación justa. Ahora, el presidente Julio Guzmán, además de proponer estas 5 medidas en el plan de gobierno que están asociadas a la agenda legislativa que se tiene que hacer al respecto, ha propuesto medidas de corto plazo ahorita, no ha esperado ser presidente para proponer medidas económicas, y ahí está el tema de los bonos, está el tema de la reactivación con Compras Mi Perú, para que se pueda dar servicios en exclusividad, y las Compras Mi Perú lo que hacen es que toda la fabricación de esos servicios de exclusividad lo hagan las MIPES. Finalmente, establecer medidas para el agro, y lo último, que es una apuesta donde yo estoy, es en los emprendedores y los pequeños negocios. Ahí tenemos que darles un soporte, no solamente de capacidades, sino de oportunidades. Y en esa línea, el Reactiva Perú, el famoso Reactiva Perú, no solamente tiene que llegar para las grandes empresas o las grandes MIPES, tiene que llegar para esos pequeños negocios y esos emprendedores. ¿Cuál es el problema ahí? Que pusieron un tope de ventas mínimas anuales. Ese tope hay que flexibilizarlo, y con eso habrán más MIPES que van a poder tener acceso a ese ejemplo que te estoy dando de Reactiva Perú. Lo más importante es saber cómo hacer las cosas, y en esa línea es que está el Partido Morado. Muchas gracias, profesor. Vamos con el profesor Guido Merma, candidato de Avanza País, para que tenga el tiempo de 1 minuto y pueda dar una pregunta o una réplica, además lo comentaba por el candidato del Partido Morado. Sí, muchas gracias. Probablemente con el profesor Vlado Castañeda vamos a tener, y con el Partido Morado, una serie de coincidencias en este aspecto. Sin embargo, hay 2 puntos que creo que no han sido aún desarrollados más o menos explícitamente por el profesor Castañeda, ¿no? Y ahí va, en todo caso, la interrogante que planteamos. Uno es en el tema tributario. Naturalmente, la recaudación tributaria en el país se ha caído en los últimos años. Ojo, no solo es un tema del año 2020, explicable naturalmente por la pandemia, sino ya es una caída más o menos desde el año 2017.
En ese sentido, hablamos de la necesidad de una reforma tributaria. Mi pregunta es, ¿Partido Morado está pensando en eso? Porque el hecho de la autonomía institucional, creo que de alguna manera la SUNAT lo ha tenido, al margen de algunas críticas, etcétera, ¿no? Dentro de las entidades del Estado que ha funcionado más o menos adecuadamente en los últimos años, en realidad los últimos 20 años, ha sido SUNAT con una serie de deficiencias. La pregunta es, planteamiento sobre reforma tributaria. En segundo lugar, es el tema de los comerciantes, de los pequeños y microemprendedores. Ellos pasan por una situación crítica en la actualidad. El día de hoy yo he tenido por lo menos 3 o 4 llamadas de los comerciantes del Triángulo Comercial Grau, por ejemplo, de la Avenida Argentina, etcétera, diciendo, no podemos. A ellos hay que ensayar una alternativa concreta. ¿Qué se ha pensado en ellos? Es mi interrogante para el doctor Castañeda. Muchas gracias, profesor. Profesor Blado tiene el tiempo de 1 minuto para poder responder a la pregunta del candidato Guido Merma. Gracias. En la parte, si bien es cierto, darle mayor capacidad de acción a la SUNAT y darle mayor participación a la SUNAT en los temas de la política tributaria, ¿no? Que es importante dentro de la política fiscal. Ahí el manejo está asociado a cómo se potencia ir hacia un mayor nivel de recaudación, porque no es solamente, como decía, que podamos usar mejor los recursos que tenemos, sino que hay que recaudar más. Y más aún, como lo dice el profesor Guido, hay una reducción en los ingresos. Entonces, ahí ¿qué tenemos que hacer? ¿Por qué las personas eluden, evaden o no se quieren formalizar? Tenemos que darle una solución. En la elusión y en la evasión diríamos, vamos por el trámite de la parte de penalidades, pero en la parte de formalización ahí tiene que haber incentivos. Y la gente, desde el punto de vista tributario, no se formaliza porque la tributación no es justa. Entonces, ahí es donde tenemos que atacar. ¿Cómo generamos un mecanismo y un sistema tributario que le dé más justicia a las características y condiciones que tiene cada uno de los que hace sus tributos? Y sobre la segunda parte, que está asociada a los pequeñísimos negocios, nosotros ahí estamos discutiendo con Susel Paredes, yo con Susel, discutiendo no diríamos, estamos analizando juntos, plantear lo siguiente. Los pequeños comerciantes, a partir de su experiencia de Susel en la parte de fiscalización, se ha encontrado que los pequeños comerciantes no tienen todas las condiciones. ¿Qué necesita un pequeño comerciante? Condiciones para poder hacer su desarrollo y su desenvolvimiento de su línea de negocio. ¿Quién tiene que hacerlo? Hoy lo tiene que hacer, diríamos, el Estado, ¿a través de quién? En teoría, hasta cierto punto, de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades, por los gobiernos locales. Son los principales dinamizadores de ese desarrollo económico local. Pero le falta competencias al gobierno local para poderle dar mayor nivel de oportunidad y de condiciones para que esos comerciantes, esos pequeños comerciantes se puedan empoderar en ese desenvolvimiento económico. No lo tienen. Entonces lo que hemos pensado con Susel es que vamos a plantear una modificación a la Ley Orgánica de Gobiernos Locales para que el gobierno local, que conoce su realidad de cerca, que lo tiene ahí al comerciante, pueda tener mayores competencias, no solamente para fiscalizarlo, sino para darles capacidades y darles oportunidades. Para las capacidades ya tiene las competencias. Para las oportunidades es donde tiene que generar una línea de desarrollo específico para esos pequeños emprendedores. Muchas gracias, profesor. Vamos ahora con el turno del profesor Guido Merma, que tiene el tiempo de 3 minutos para poder explicarnos, bueno, con una extensión de 1 minuto más, obviamente, qué propuestas tiene el tema de reactivación económica por parte del Partido Avanza País y también como candidato. Doctor Guido Merma, tiene tiempo de 3 minutos. Sí, muchas gracias, Leopoldo, muy amable. Bueno, primero lo que creo que es pertinente decir, dado que estamos en un debate en el que también, desde luego, lo importante es la información, es que y esto también es sobre todo para quienes ven los efectos de la Constitución del año 93. En nuestra dinámica económica, nosotros podríamos decir que afrontamos 3 etapas en los últimos años. Una es la etapa, diríamos, desde el 2012 exactamente hasta el año 2013. Es una etapa de crecimiento en el país. Promedio de crecimiento 6.1% anual. Brillante experiencia de desarrollo o de crecimiento, vamos a decir exactamente, en el país. Después,
Una segunda etapa es 2012-2019, en el que esa expansión económica, derivada fundamentalmente de la exportación de algunos productos primarios, en efecto, se cae. Y llegamos a un crecimiento anual en promedio más o menos de 3.1%. Todo este ciclo de crecimiento en consecuencia de estos casi 20 años, el 2019 entra en crisis y el 2020, naturalmente, con pandemia se agudiza, y no solo se agudiza, sino de pronto nos traen una serie de consecuencias diversas que a la larga van a implicar incluso, como lo ha dicho también el profesor Castañeda, algunos retrocesos importantes. ¿Por qué decimos todo esto? Porque este contexto requiere medidas de urgencia, porque esta situación requiere enfrentar las cosas de manera directa. Y para eso nosotros también, premunidos de un programa nacional y una propuesta que Hernando de Soto afortunadamente lo está difundiendo ya con bastante fuerza desde hace 2 o 3 días, en el que ha salido la publicación de nuestra propuesta resumen frente a inmediatamente qué es lo que hay que hacer. Se plantean fundamentalmente 3 cosas, diríamos. En primer lugar, se plantea insertar a la economía nacional 37.000 millones de dólares en los próximos 2 años. Como él lo ha dicho, sin que haya expropiación, sin utilizar el ahorro de las familias, ¿verdad? Y sin exaccionar de la misma manera a través de recaudación tributaria obligatoria, etcétera. ¿Y eso cómo se hace? Preguntarán. Y la respuesta lo ha planteado Hernando de Soto. Eso se hace simplemente destrabando las inversiones y tratando de que en estos años, sobre todo los proyectos que han sido bloqueados, naturalmente se viabilicen. Esta propuesta, además, implica en los próximos 2 años la generación de 120.000 puestos de trabajo. En nuestra perspectiva, se trata de apuntalar con urgencia y probablemente, ojalá también esté de acuerdo el Partido Morado, con consenso, ¿verdad? Sobre todo de las organizaciones que van a tener una representación parlamentaria importante a efectos esto de viabilizar, porque demasiado estamos peleando en los últimos años, demasiado está polarizada la situación política y desde luego económica, social en el país. Entonces, ponerse de acuerdo que de alguna manera hilvana con otras propuestas que hemos escuchado de otros candidatos presidenciales va a ser fundamental. En segundo lugar, nosotros consideramos que es necesario igualmente la propuesta de la inyección de los 5.000 millones de dólares que también nuestro candidato presidencial ha establecido directamente a la pequeña y a la microempresa que requiere. ¿Cómo se hace eso? También es la pregunta. Para eso hay 2 mecanismos fundamentales. Uno, acceso al crédito. Reactiva Perú no ha llegado en realidad sino a determinadas empresas, curiosamente medianas y grandes. Los micro y pequeños empresarios no han sido fortalecidos. De ahí, por ejemplo, nuestra propuesta de plantear estrictamente financiamiento público para estas entidades, para estos pequeños micro, igualmente industriales y comerciantes. Creo que eso es fundamental. También ayudando a la formalización de sus negocios y sobre todo, y esta es una propuesta histórica de Hernando de Soto, dando valor, obviamente, a sus activos, a sus propiedades inmobiliarias, a sus maquinarias, a sus equipos, tratándole de instrumentar en títulos valores y naturalmente poniendo eso en el mercado, en este mercado que él ha llamado del sector A y B. También esto implica cerrar en consecuencia las brechas económicas, las brechas sociales entre los sectores A, B, C, D y E. Ya Hernando de Soto también lo ha planteado, se ha polarizado en el país. Existen 2 sistemas normativos, existen 2 tipos de registros, existen incluso 2 propuestas internacionales, 2 aprobaciones, ¿verdad? El consenso de Washington y el consenso por la globalización, etcétera, con 2 miradas distintas de un mismo fenómeno. Se trata de generar la necesidad de una unificación de todo eso y eso nosotros consideramos que sí es posible. Adicionamos a ello el prudente manejo macroeconómico que se requiere igualmente, como lo ha dicho también el señor Castañeda, no
con medidas populistas que a la larga van a hacer daño a la economía nacional. Y estoy olvidando otro asunto cardinal, que es la inversión en infraestructura básica, en infraestructura física. Muchas gracias. Gracias, profesor. Profesor Blado, tiene tiempo de un minuto para poder hacer una pregunta o un comentario en base a las propuestas explicadas por el profesor Guido Merma. Sí, algunas coincidencias, ¿no? Como lo que yo ya también mencioné de Reactiva Perú y de dar más crédito a las MIPES, pero ya con el cómo, ¿no? El cómo no es solamente darles plata. La lógica es que vamos a tener que flexibilizar ese tope que le pusieron al Reactiva Perú de las ventas mínimas anuales. Pero la segunda parte de la reflexión que quiero hacer en este minuto es que me parece interesante muchas veces que los candidatos presidenciales den cifras, ¿no? Me parece interesante. Como por ejemplo esos 37.000 millones que hablaba el profesor Guido y que yo lo escuchaba a Hernando Soto. A mí, yo les comento, Julio Guzmán lo que propone es un plan fast track de infraestructura. Es decir, hay una serie de proyectos que están ahí listos para salir. Y creo que por ahí estamos coincidiendo. Pero yo lo que le preguntaría al colega, porque si llegamos al Congreso vamos a tener que legislar para hacer eso. Ojo, hay que legislar para hacer eso. Con lo que se está moviendo actualmente, no se puede hacer. Dos, hay que fiscalizar. Entonces la pregunta, ¿en qué vamos a fiscalizar? Y por eso yo creo que los que tenemos que ir al Congreso tenemos que saber cómo. Entonces mi pregunta va ahí. ¿Cómo lo van a hacer? Teniendo en cuenta todo el Sistema Nacional de Inversión Pública, el INVIERTE-P. ¿Qué van a tener que modificar del INVIERTE-P para hacer eso? Para movilizar 37.000 millones. Eso tendríamos que saberlo. En el Partido Morado sí sabemos cómo hacerlo. Y yo, que soy experto en esos temas, voy a ayudar en primera línea a Julio Guzmán a hacerlo. Por eso de ahí va mi pregunta. Porque si no, disculpe que lo diga, profesor Guido, si lanzamos una cifra y no sabemos cómo, luego ahí empiezan los populismos, ¿no? Y veo que con claridad usted no quiere ser un populista. Y eso me da gusto de estar debatiendo con una persona que esté a ese contexto de lo que necesita el país. Pero esa sería mi pregunta. ¿Qué modificaciones del INVIERTE-P para movilizar 37.000 millones de soles se va a tener que hacer? Muchas gracias, profesor. Profesor Guido Merma, tiene tiempo de un minuto para poder responder. En efecto, nosotros hemos señalado que esa propuesta, sin embargo, sobre todo estas medidas inmediatas, implican cierto consenso. Por eso es que, por ejemplo, la línea de trabajo nuestra no es una línea de polarización, por ejemplo, con Partido Morado, con algunos partidos igualmente del espectro político del centro. Porque, repito, no es que yo tengo la razón, entonces soy gobierno y voy a polarizar con todos los partidos políticos. No, se trata por la necesidad nacional, por la salud, por la educación y por los problemas de toda la gente a nivel nacional de ciertos consensos. Vamos a esos. En realidad hay 4 aspectos de la viabilización de los 37.000 millones de dólares. Uno es el tema de recursos renovables y no renovables, que es un asunto fundamental. Tenemos, evidentemente, distintos proyectos a nivel nacional, como lo ha dicho también el señor Castañeda, que están truncados, están frustrados, y como también hemos escuchado a su candidato presidencial. Hay que dar viabilidad a eso. Eso nosotros creemos que fundamentalmente tiene una respuesta, tiene una iniciativa política. Hay que hacerlo desde el gobierno, hay que implementarlo, naturalmente buscando consensos, con diálogo. No se trata de imponer. Entonces, el primer eje es recursos naturales renovables y no renovables. 2, es un tema más sencillo, es el tema de los activos, como ya hemos señalado. Los activos, las propiedades de las empresas, todas esas tienen que formalizarse y eso automáticamente lo que hace es establecer capital, obviamente para sus titulares, para sus propietarios. Ese instrumento de formalización, de hecho, ya le implica la posibilidad de acceder a créditos o le implica cotizaciones en los mercados globales, bolsa de valores, etcétera. Entonces, creo que eso también es importante. Lo tercero tiene que ver con una propuesta, evidentemente, de trabajo, sobre todo en lo que respecta al sector agrícola. También por ahí se han generado algunos conflictos, sobre todo, por ejemplo, en la costa norte del país o en la costa sur, ¿verdad? En aquel agro de exportación. Ahí
también sostenemos que finalmente la normativa que se ha establecido no es una normativa permanente para los próximos años. Ahí también de lo que se trata es de llamar a los representantes de los agricultores y hacer lo que está proponiendo Hernando de Soto, el pacto social en cada sector correspondiente. Finalmente, y para responder respecto a Reactiva Perú, nosotros creemos que es indispensable un sistema normativo más flexible, viabilizando eso, alternativamente a ello. Solo eso va a permitir, obviamente, esto que creo que ambos coincidimos ahí, que se ha llamado el shock de inversiones. Gracias. Muchas gracias, profesor Guido. Ha sido un placer con cada uno de ustedes. Vamos al siguiente, conflictos sociales, que es un tema también muy polémico. El caso de Tía María, el caso también de Conga, ya hace una década. ¿Qué proponen como candidatos y como partidos en el tema de poder, en todo caso, mitigar lo que es los conflictos sociales que se ven a nivel nacional? Empieza el candidato Guido Merva en el tiempo de 3 minutos y luego el candidato Vlado Castañeda va a tener el tiempo de 1 minuto para poder hacer una réplica o una pregunta. Y luego se repite la dinámica de forma viceversa. Candidatos. Sí, muchas gracias también por la pregunta y evidentemente también acá se marca un tema sumamente importante. Primero, lo que hay que decir también es que al hablar de cómo nos encontramos en este aspecto, podemos indicar, por ejemplo, que hemos empezado el año 2021 prácticamente con 60 conflictos sociales activos y latentes, de los cuales básicamente están referidos también al sector de los hidrocarburos y algunos sectores vinculados a inversiones en el sector minero fundamentalmente. Y además, claro, hay por ejemplo el tema de los peajes, que en su momento también creció significativamente, etcétera, ¿no? Ahora, frente a eso también, en esta propuesta de gobierno que ha establecido Hernando de Soto, se ha planteado como primer punto, incluso antes del que nosotros hemos señalado para el tema económico, como primer punto, es unir al país. Y unir al país, como ya hemos señalado, implica tratar de que esos dos sistemas que en la actualidad convergen, esas dos franjas, esas dos brechas que se han generado entre los sectores A y B respecto de los sectores C, D y E, se encaminen, obviamente, hacia una convergencia. No estoy hablando ciertamente de una solución a los problemas en el corto plazo, porque sabemos que ahí se trata de un asunto, digamos, obviamente más histórico. Ahora, para eso, en todo caso, ¿cuál es la propuesta? Como ya hemos señalado, la primera propuesta es establecer una viabilidad de una paz social que solo se establecería tratando de cerrar brechas, tratando de unificar, haciendo posible que estos dos sistemas legales que, como hemos señalado, o este famoso consenso de Washington y el consenso por la globalización, traten de converger en aspectos que ambos sirvan. Porque naturalmente el empresario sector AB lo que requiere también es el concurso de los trabajadores del CDE. Lo que requiere también es el concurso de una serie de actividades conexas eslabonadas. Entonces, para eso se requiere, eso es otra vez legislación, un sistema más o menos conjunto. Ahí igualmente lo que es importante es que a nivel del gobierno se establezca igualmente una, digamos, una entidad como en la actualidad existe especializada en el seguimiento de los conflictos, pero no se trata de un seguimiento solo con una perspectiva vinculada a qué está sucediendo, ¿no es cierto? Sino sobre todo nosotros planteamos que esa intervención tendría que ser preventiva, porque cuando el conflicto estalla, la posibilidad que estos temas que diferencian a los sectores en pugna, a los sectores evidentemente en discusión, se acerquen, es radical, es absolutamente distinto. Lo estamos viendo permanentemente. Se llega a una situación de polarización en la cual ya no es posible dialogar incluso. Se recurre a medidas de fuerza. Lo que para nosotros es importante es que se evite justamente esa última situación.
¿Y cómo se establece esa posibilidad? En nuestra perspectiva, fundamentalmente, tratando de tener en la PSM, y no solo en la PSM, sino también en otras entidades públicas, espacios de seguimiento, espacios de supervisión de trabajo, justamente destinados a enfrentar los conflictos sociales. Finalmente, en este tema también, lo que es importante, como ya hemos remarcado, es la necesidad de tratar de disminuir la polarización, de disminuir la tensión. Y eso se logra otra vez. Nosotros somos absolutamente convencidos de que estos temas de pacto social, estos temas de concertación ciudadana, aquellos asuntos de congreso más o menos en los que confluencian diversos sectores, creo que es fundamental. Sin eso los conflictos van a seguir, sin eso los conflictos no se van a resolver. Ahora, igualmente, para nosotros ahí es importante también la presencia del Estado. El Estado no solamente tiene un rol evidentemente promotor, sino también debe tener un rol de intermediario, de hacer posible, como estamos señalando, que, por ejemplo, el empresariado minero de alguna manera se reúna, atienda los problemas, trabaje soluciones respecto a la población minera, los trabajadores, en fin, las familias y de todos los espacios en los cuales se asienta el problema minero. Creo que eso es fundamental y vamos también hacia ese objetivo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Guido Merma. Profesor Vlado Castañeda tiene tiempo de 1 minuto para hacer una pregunta o una réplica en base a lo comentado. Sí, yo creo que después me va a tocar a mí hablar del tema, pero creo que en el enfoque del cuestionamiento que se hace a los conflictos, siempre en los conflictos hay varios actores. Si no tenemos claro los actores, ahí vamos a tener problemas. Entonces, yo le voy a decir con franqueza, profesor Guido, de Hernández Soto me queda una preocupación, porque lo he visto muy cercano a actores que les gusta hacer conflictos. Entiendo que de repente es de buena fe su aproximación, pero a mí lo que me preocupa es cómo manejar conflictos con aquellos que hacen acciones ilegales, actividades ilegales. ¿Cómo manejar, ya que ustedes están hablando de que hay que manejar los conflictos, que me parece bien, cómo manejamos con aquellos actores que se dedican a hacer actividades económicas ilegales? Esa parte me preocupa, porque he visto a Hernández Soto muy cercano a ese tipo de actores. Entonces, de repente ahí tienen ustedes una propuesta, y sería bueno siempre escucharla para estar informado. Y de repente, si llegamos al Congreso, poder, si es algo factible, si es algo realizable, poder trabajarla juntos. Pero sí tengo esa preocupación, ya que no sabía que iban a tocar el tema de conflictos, pero me vino a la mente ahorita, recordando que había dicho el doctor Hernández Soto, ¿qué se podía hacer ahí, en ese caso? Conflictos sociales creados por personas que se dedican a actividades ilegales. Esa es la pregunta. ¿Qué hacer en ese contexto? Muchas gracias, profesor. Profesor Guido Merma tiene tiempo de 1 minuto para poder responder la réplica del profesor. Muchas gracias, muchas gracias. Una precisión previa, ¿no es cierto? Claro, muchísimas personas, por ejemplo, confunden, no es el caso del profesor, evidentemente, no voy a ser grosero, confunden lo informal con lo ilegal, ¿no es cierto? Entonces, lo que hay que hacer es precisar que, naturalmente, lo informal es aquello permitido, pero que aún no ha ingresado, en todo caso, a las reglas del consenso de Washington, ¿no es cierto? Eso es lo informal. Lo informal es aquel comerciante emprendedor que tiene su negocio, pero por tema tributario, por tema de 200 trámites que tiene que hacer, realiza su negocio de facto. Y eso de ninguna manera es ilegal, ¿no es cierto? Eso es informal, clarísimo. Ahora, el profesor refiere probablemente a lo ilegal cuando se trata de una actividad no, digamos, prohibida, ¿no es cierto? Por ejemplo,
no sé, cito solamente el comercio clandestino de productos, de repente el narcotráfico, ¿verdad? O la cocaína, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Eso sí, es otro escenario. Claro. O la minería ilegal. O la Perfecto. minería ilegal, profe. Perfecto, perfecto. Me está precisando, ¿no es cierto? Entonces, en el caso de la minería ilegal hay tres cosas, ¿no es cierto? Hay una minería que sí puede ser legalizada, que debería ser formalizada, ¿no es cierto? Que no es una minería, sin embargo, que atenta contra la ecología, etcétera. Pero si estamos hablando ya de la minería prohibida, eso no, indiscutiblemente, ¿no es cierto? No se trata de apoyar ese sector con seguridad, con seguridad. Gracias, profesor. Muchas gracias, profesor Guido Merva, profesor Blado. Profesor Blado, tiene el tiempo usted ahora de 3 minutos para darnos cuáles son propuestas como candidato y también como partido morado para poder solucionar o mitigar el tema de los conflictos sociales en el Perú. Le escuchamos, profesor. A ver, yo soy profesor de política pública, entonces me gusta abordarlo como tal. Si hay conflictos sociales, ese hecho se originan por factores que afectan a alguien. Si no, no hay conflicto. Mientras algo no te afecte, tú no llegas al nivel de conflicto. Para llegar a un conflicto, primero te tiene que afectar, eso que te afecte, tú de repente no lo toleras, y como no lo toleras, reclamas, de repente justamente, y si ves que ese reclamo no es suficiente, de repente ya reclamas de manera abierta y tratando de exigir un derecho, y luego te vas hasta contra cualquier derecho y haces un conflicto. Así se lleva un conflicto, una toma de una carretera, una toma de Madre de Dios por los mineros ilegales, han habido eso. De ahí mi pregunta al colega, y qué bueno saber que ustedes no van a apoyar la minería ilegal. Yo estaba preocupado porque vi a Hernando de Soto a veces muy pegado hacia esa línea. Si es lo informal, yo concuerdo con el profesor que eso hay que darle una salida, pero no de legalización, sino de formalización, que eso es una cosa totalmente diferente. Entonces, las causas que originan el conflicto. Entonces, para eso, primero tenemos que tener una capacidad, la primera solución es que tenemos que tener una capacidad de tener un enfoque, diríamos, de desarrollo de nuestro propio camino, que es el enfoque con el que está hecho el plan de gobierno que dirige Julio Guzmán. Hay una ventaja ahí que tiene Julio sobre el resto de candidatos presidenciales. Es el único candidato que es jefe del plan de gobierno. Para que así cuando se tenga que hacer el plan de gobierno, el que lo ha hecho, el que lo ha revisado, el que lo ha validado, es el que lo ejecuta. Por eso que después a veces hay candidatos presidenciales que ni saben el plan de gobierno, y luego se encuentran que eso no lo pueden hacer. Entonces lo primero es el enfoque. El enfoque es el enfoque es crear ciudadanos de verdad, con mismos derechos, mismas responsabilidades y mismas oportunidades. Si tú le das los mismos derechos a las personas, las mismas responsabilidades a las personas y las mismas oportunidades, no debería haber algo que no toleren. Debería haber algo que los entusiasme a seguir construyendo ciudadanía. Eso es lo primero. Lo segundo es la prevención. Pero ¿ante qué situación hay conflictos? Hay situaciones conflictivas ante situaciones de inadecuado ordenamiento territorial. Entonces ahí entro nuevamente al plan de gobierno. Nuestro plan de gobierno dice que una de las grandes reformas que tenemos que hacer es la reforma de la gestión del territorio. Lamentablemente, si uno revisa la mayor cantidad de conflictos, se da porque tenemos problemas de qué tenemos que hacer en el territorio. Nuevamente, el cómo acá es importante, saber el cómo es importante. Entonces, no sabemos a veces qué hacer en el territorio. No planificamos lo que hay que hacer en el territorio. Y eso asociado a qué está, a un concepto que se llama gobernanza territorial. Una buena planificación territorial con un buen ordenamiento territorial hace una buena gestión del territorio. Esa es la fórmula. Entonces, planificación territorial sí existe. En la ley ya está regulado los planes de desarrollo concertado que tienen que hacer lo regional y lo local. Gestión del territorio, ahí tenemos al gobierno nacional, al gobierno regional y al gobierno local, con un enfoque sectorial, multisectorial, en base a las realidades y diversidades. Eso está escrito, artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo sobre políticas nacionales y sectoriales. Está escrito, hay que hacerlo. Lo que no está claro es los temas de ordenamiento territorial. El Ministerio de Ambiente
tiene competencia sobre el ordenamiento territorial, pero no hay una competencia completa del ordenamiento territorial. Y ahí dos aspectos. Hay que sacar una ley de ordenamiento territorial y hay que fortalecer el rol de ese plan, del Centro de Planeamiento Estratégico. Y disculpen que diga, no hacer locuras como la que está planteando Forsyth, por ejemplo, de hacer un nuevo Ministerio de Planificación, más presupuesto para ministerios, cuando lo que ya tenemos es una entidad. Creo que no sabía que existía ese plan, por eso que planteó eso. Entonces, en ese contexto, el ordenamiento territorial, con un fortalecimiento de ese plan, puede conjugarse desde un rol activo del desarrollo de lo que se hace en el territorio. Si nosotros gestionamos bien el territorio, debe haber, diríamos, por parte de la gente, una capacidad de ver que se está desarrollando para evitar desigualdades y a partir de eso tener los mismos derechos, las mismas responsabilidades y las mismas oportunidades. Y no debe haber conflicto. Si la cosa va bien, ¿por qué va a haber conflicto? Salvo aquellos que estén en actividades ilegales. De ahí mi pregunta al profesor Guido, que me pareció bien su respuesta. No debemos aceptar actividades ilegales, porque si no, hay intereses particulares, en realidad hay intereses individuales, ¿no? Y entonces, lo tercero que tenemos que hacer, y ahí tenemos una coincidencia con el profesor Guido, es que ya vamos a encontrarnos con conflictos. Lo que estoy diciéndoles es para no tener conflictos, pero la realidad del país es que vamos a encontrar con conflictos. Entonces, cuando nos encontremos con el conflicto, ¿qué tenemos que hacer? Si sabemos que hay cosas que van a generar conflictos, hay que hacer prevención, porque ya hay actividades que se van a hacer sin este enfoque de gestión del territorio. Y sería mentirle al país que Julio Guzmán entra y el 29 de julio ya con la gestión del territorio ya está y ya no va a haber conflictos. No, vamos a encontrarnos con actividades en progreso que no están ordenadas territorialmente y que seguro van a generar conflictos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Prevenirlos. Un sistema, no un sistema de seguimiento, yo digo un sistema nacional de prevención. Y disculpen, yo sé que yo no soy el ejecutivo. Yo siempre en mis intervenciones que estoy haciendo trato de diferenciar el ejecutivo del legislativo. Pero el legislativo, así como tiene que sacar una ley de ordenamiento territorial, tiene que sacar una ley del Sistema Nacional de Prevención de los conflictos sociales y de diálogo. Prevención y diálogo. Prevención antes de que ocurra el conflicto. Diálogo cuando el conflicto está. Y en ese contexto es que tenemos que crear ese sistema, prevención, para que el Estado se adelante. El Estado, no la empresa solamente, el Estado se adelante. Y lo último, ¿qué hacer con los conflictos latentes? ¿Qué hacer con los conflictos vigentes? Aumentar la capacidad de diálogo. ¿Cómo? Con un buen análisis de actores sociales involucrados. Eso me lo enseñó y tuve la oportunidad de conocerlo al sociólogo Matos Mar. Si nosotros no conocemos todo el ámbito de influencia y los factores geográficos y sociales que hacen que la movilidad de la población se dé para una determinada circunstancia y a partir de eso tomen una posición y esa posición no sea igual que la actividad económica o la actividad que está haciendo el Estado, eso va a generar automáticamente un conflicto. Entonces, lo que me decía el profesor Matos Mar es, si nosotros encontramos en los actores sociales ¿cuál es lo que le está generando una determinada posición? Vamos a tener una mejor capacidad de diálogo y no de estar ahí contra la gente. No, tiene que ser diálogo, pero sabiendo, vuelvo a repetir, cómo hacerlo. Y por eso ese sistema nacional de prevención y diálogo de conflictos sociales es el que tiene que darle la capacidad de actuación a los actores y al Estado para tener una mejor capacidad de respuesta. Muchas gracias. Disculpa, no vi tu tiempo. Disculpa, que me fui a... Profesor Guido Merva, tiene tiempo de 1 minuto para que pueda hacer una pregunta, un comentario o la que comentó el profesor. Sí, gracias. Mi homenaje también al maestro Matos Mar, brillante, pensador nacional, a veces un poco no ponderado en nuestro medio. Sí, pues nosotros afortunadamente somos docentes y siempre, a pesar de que estamos hablando de aspectos que tienen que ver con el Poder Ejecutivo, pero hay que ser un poco siempre también pedagogía, ¿no es cierto? Y en efecto, resulta impertinente que un candidato presidencial pues no tenga idea de ese plan, ¿no es cierto? Y también nosotros lo hemos escuchado y compartimos esa preocupación.
Lo que pasa es que muchos sectores durante muchísimos años han cuestionado inadecuadamente lo que significa la planificación, porque viene obviamente del modelo socialista, etcétera, ¿no? En realidad, una de las entidades que en el pasado en el Perú tuvo gravitación enorme fue el Instituto Nacional de Planificación, el famoso INP, y después fue curiosamente por Fujimori prácticamente cercenado, ¿no? Hasta la creación de ese plan. Más bien yo diría que ese plan sí requiere quizás algún nivel, digamos, de mayor ponderación, ¿no es cierto? Con participación en el Consejo de Ministros, por ejemplo, etcétera, ¿no? También ahí hay una coincidencia. Solamente mi pregunta era, en el tema de los conflictos sociales, como lo ha dicho bien el profesor Castañeda, los conflictos no surgen porque a alguien se le ocurre, ¿no es cierto? Los conflictos surgen porque efectivamente hay un problema social específico. Sin embargo, profesor Castañeda, hay mucha gente que hace actividad política ahí. Hay mucha gente que, por ser candidato a congresista, por ser candidato a alcalde, ¿no es cierto?, asusa inadecuadamente a pobladores que tienen legítima reivindicación, legítimos derechos, a efectos de que estos sean más radicales aún y establecen una serie de propuestas. Mi pregunta simplemente es, ¿qué hacer frente a eso, profesor Castañeda? Ok, yo le agradezco porque eso me permite complementar algo, ¿no? Por ejemplo, si la inversión pública o privada, porque cualquiera de las dos puede afectar el ambiente, viene acompañada de una fuerte sostenibilidad ambiental en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que ahora tenemos, de nuevos conceptos como es la economía circular, por ejemplo, en algunos aspectos sociales, eso puede cambiar y modificar esa realidad. O sea, nosotros, yo voy en la línea de lo que dice el profesor Guido. Si nosotros le quitamos herramientas, elementos que estos politiqueros quieren hacer para asusar a la población, entonces podemos tener un mejor comportamiento de la gente. Yo creo mucho en la reflexión de la población. Yo lo que he aprendido en mis años de gestor público, cuando me ha tocado arreglar ciertos conflictos o participar de comisiones del Ejecutivo para arreglar conflictos, y la mayoría de veces me ha ido muy bien, yo lo que he encontrado es que la gente tiene capacidad reflexiva. Si tú le muestras los instrumentos y le quitas a esos politiqueros, que sí hay, los instrumentos, entonces tienes una capacidad de acción. Pero a veces, los que no saben gobernar, lamentablemente, no tienen esa capacidad y más bien le dan ciertos instrumentos. Así como cuando le dieron los estudios, por ejemplo, a Conga, ¿no? No hicieron ese análisis de actores que yo estaba comentando. Que ustedes recordarán, fue hasta gobernador de Cajamarca, ¿no? Entonces, yo lo que voy, y acá habrá que distinguir las personas, pero eso que comenta el profesor Guido, son hechos factibles que pasan en muchos lugares, pero es porque a veces el Estado y la empresa, también la parte privada, a veces les da herramientas, porque actúan sin un enfoque de responsabilidad social o desde el Estado sin un desarrollo adecuado. Y en ese contexto, si tú actúas de manera preventiva y el Estado actúa con una capacidad antes de que se desarrolle una actividad, le da progreso a la gente, le genera un adelanto social, le da condiciones y le dice, estas condiciones van a venir con una actividad económica que va a estar bien ordenada, y diría en Australia, que son países desarrollados, sí hay minería, pero es sostenible la minería. Eso es, no darle herramientas a los politiqueros
y a los populistas para que hagan un destrozo de las condiciones políticas que debe tener una sociedad reflexiva y que esos ciudadanos puedan tener como republicanos la posibilidad de su desarrollo. Muchas gracias, profesor Blado. Vamos al último eje del debate. Luego de este eje, obviamente, sigue la fase de lo que es propuestas de cada candidato, muy aparte de lo que han expuesto durante estos ejes. Vamos con el último eje de debate como tal. Vamos con el eje del tema educación. Se ha visto también deserción escolar, deserción universitaria por parte de los alumnos, tablets que nunca llegaban, prometidas por parte del gobierno, y así un tema muy preocupante sobre el tema de la deserción y la falta de oportunidades en un país como el Perú, que tampoco tiene una cobertura total de internet a nivel nacional. ¿Qué proponen como candidatos y como partido político para solucionar el tema de la educación en general en el Perú? Tiene tiempo de 3 minutos el profesor Guido Merma y luego también sigue el profesor Blado. Profesor Guido, lo escuchamos. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Entonces, ahora es el tema de educación. Supongo que es un tema preferido por los dos profesores que estamos ahora, porque nosotros, o en el caso personal diría yo, ¿no es cierto? Creo que somos conscientes que la educación debe ser una prioridad, evidentemente, en el país, ¿no es cierto? Ni siquiera como un eje de política, digamos, coyuntural, sino de política permanente. Porque la educación representa, pues, la posibilidad real de crecimiento y desarrollo de las personas, ¿no es cierto? Igual yo soy de universidad privada, de colegio, perdón, de universidad pública, de colegio público, por mis padres de clase media baja, entonces somos de alguna manera pues el ejemplo de, digamos, surgimiento naturalmente en base a esa experiencia. En consecuencia, la educación resulta fundamental como un instrumento de crecimiento y desarrollo para las personas, para las familias, y no solo eso, sino resuelve justamente pues esos problemas, los problemas de corrupción, los problemas de delincuencia, los problemas de una serie de hechos que respectan a la marginalidad social. Entonces, educación como prioridad es el primer aspecto que deberíamos plantear. En segundo lugar, nosotros evidentemente somos partidarios de la educación pública, de la educación básica regular pública y también de la educación universitaria pública. Sí, pues también ya decíamos hace un rato que pandemia de alguna manera ha desnudado, ¿no es cierto?, nuestras propias limitaciones, no solo en el tema de salud, que es otro tema de debate grande y amplio, sino también en el tema educativo. En ese sentido, tenemos naturalmente problemas de infraestructura básica en colegios, tenemos docentes mal remunerados, tenemos déficit en equipamiento. Ciertamente, ¿qué es entonces lo que se plantea? Es pues exactamente luchar contra esos despropósitos. Se requiere un presupuesto público mayor para la educación en general, ¿no es cierto? Para la educación fundamentalmente, educación básica regular y educación universitaria. Se requiere inversión en infraestructura, se requiere inversión en equipamiento. En la universidad pública, el año 2020 nos ha ido algo bien respecto de la educación básica regular, en el que los niveles de aprendizaje, los niveles de cumplimiento de los objetivos probablemente han sido pues absolutamente magros, absolutamente pequeños. Si en los últimos años hemos tenido problemas en educación básica regular, el año 2020 en realidad se ha coronado esos problemas. Decía que en el caso de la educación universitaria, las deficiencias han sido menores. No me creen a veces, pero por ejemplo, yo cuento el caso de mi Universidad del Callao, en el que curiosamente en el año 2020 hemos tenido más asistencia, me refiero más participación en clase de nuestros estudiantes respecto del año 2019. Evidentemente en un teléfono, en una laptop, en un equipo de cómputo. Sin embargo, ha habido una participación, ha habido una presencia mayor. Lógicamente, eso no ha pasado en educación básica regular. Entonces, creo que por ahí es donde se tiene que apuntar. Otro asunto que nos parece de cardinal importancia es la educación
técnica, es la educación técnica, porque muchísimos jóvenes, sobre todo, no van a llegar a la universidad, ni privada ni pública, y en consecuencia tenemos que darles la alternativa de la formación técnica, incluso a efectos de que ellos mismos más adelante se profesionalicen o simplemente se especialicen. No nos olvidemos que en la actualidad el propio mercado, hasta el año 2019 por lo menos estaba más claro, también el año 2020 ha generado una demanda importante en algunas áreas ocupacionales técnicas, en soldadura, por ejemplo, en metalmecánica, en el sector incluso de mantenimiento de equipos, maquinarias, etcétera, que este grupo poblacional importante de los jóvenes que no llegan a la universidad, pero que tendrían que tener una educación calificada, naturalmente se les puede ofrecer. En nuestra opción, eso es importante. Por eso es que, por ejemplo, hay que potenciar los CEDPROS. Los CEDPROS son una excelente iniciativa de dotar a los jóvenes de tercero, cuarto, quinto de secundaria de un oficio. Sin embargo, que nosotros estemos informados, no hay un apoyo permanente, no hay un apoyo, diríamos, importante del Estado. En lo que respecta a SUNEDU, por ejemplo, que es otro tema de debate en educación pública, nos parece que el aporte de SUNEDU ha sido gravitante y lo que hay que hacer es fortalecer, quizás con algunas pequeñas, en todo caso, precisiones, ese organismo de supervisión de la educación superior. ¿Por qué? Porque la realidad es que hemos tenido, por ejemplo, universidades que cobraban 700, 800 mil o más, ¿no es cierto?, soles mensuales y desafortunadamente no tenían condiciones básicas de calidad. También la propia experiencia nos ha señalado que prácticamente el casi 40 y tantos % de las universidades privadas, curiosamente, no se han licenciado. No obstante, las universidades públicas sí, solo 2 han quedado en todo caso en esa fase, digamos, adicional que se les ha dado el plazo de los 2 años para que replanteen algunas condiciones y puedan efectivamente, en este caso, licenciarse para su posterior acreditación. En buena cuenta, entonces, Leopoldo, estimado profesor Blado, nosotros creemos que la educación es un tema fundamental y naturalmente el Estado tiene una deuda histórica con la educación. Hemos hablado siempre del presupuesto, incluso en algún momento hasta la propia Constitución lo establecía el 6%, sin embargo ahora los niveles son entre 3 y 4%, que son absolutamente insuficientes. Reitero, educación y salud necesitan un presupuesto mayor y también a nosotros los educadores, igual que a los profesionales de salud, nos interesa una labor de calidad, nos interesa un servicio que se preste de manera adecuada. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Guido Merma. Vamos a cambiar un poquito el formato, de repente porque estamos un poco con los tiempos, para que el profesor Blado pueda exponer también dentro del tiempo de 3 minutos las propuestas que tiene como candidato en educación. Profesor Blado, ¿nos escucha? Profesor. ¿Me Su micro escuchan? está... Sí, mi micro estaba apagado. ¿Me escuchan ahí? Sí, profesor, lo escuchamos. Tiene el tiempo de 3 minutos. Hemos cambiado un poco la configuración del debate. Tiene el tiempo de 3 minutos para que pueda explicarnos qué propuestas tiene como candidato y como partido en el tema de lo que es educación. Sí, a ver, ahí nuestro partido les comentaba que tiene una orientación en su plan de gobierno que está asociada a nuestro propio camino y que además de tener la lógica de que debemos construir ciudadanos de verdad con los mismos derechos, las mismas responsabilidades y las mismas oportunidades, se enfoca en 2 elementos para eso. Uno es el talento de las personas y 2 es la diversidad de diversidades. ¿Por dónde va la parte de educación? Por el talento de las personas. Y ahí, respecto al talento de las personas, la perspectiva es que el gobierno del ese plan de desarrollo que está enfocado
de tener las mismas oportunidades y los mismos derechos, está parte de una revolución educativa. Y ahí la perspectiva es agarrar, diríamos, todo el ciclo de la educación. Profesor Blau, ¿nos escucha? Creo que hay problemas técnicos. A ver, vamos a solucionar en un momento, por favor. Bueno, un momento, por favor, vamos a solucionar esos temas técnicos que están sucediendo. Tenemos a otros seguidores que van a seguir compartiendo la transmisión. El profesor Blau se está conectando nuevamente, viendo los problemas técnicos que ya le estamos solucionando. A ver, un momento, por favor. Hola, es mi internet, está inestable. Ya, profesor. Lo escuchamos para que vaya finalizando unos 2 minutos. Sí, voy a hacerlo rápido. En educación inicial es el acceso. En educación básica regular es aumentar la calidad. Ahí no es problema de acceso. Ahí es aumentar la calidad, generar incentivos para evitar la deserción escolar. Y en la parte, diríamos, de educación básica regular secundaria, y universitaria. Y luego, a partir de eso, viene la otra parte, la parte de la educación superior. Y en la educación superior tenemos la educación tecnológica, la pedagógica. Ahí hay que aumentar las condiciones para que ese servicio se pueda hacer accesible a más peruanas y peruanos que salen de la educación básica regular secundaria. Y en el caso de la educación superior estamos y entramos a la educación universitaria. Y ahí en la educación universitaria, la lógica es aumentar la capacidad de la calidad del servicio. Para eso hay que meternos más a estas coberturas que nos está dejando la pandemia y las condiciones de conectividad que debemos tener. Miren, yo estoy en provincia, por eso tengo estas dificultades. Profesor, ¿nos escucha? Hola. Un momento. Vamos a solucionar un poco el tema técnico, estimados señores. Pedimos que puedan esperar un momento, por favor. Ya estamos ya también por finalizar el debate electoral. ¿Sí me escuchan? Voy a hablar por el otro. Sí, ¿Escucha, Leopoldo? Sí, le escuchamos, le escuchamos. Y para terminar, lo segundo era el tema de la educación, de la acreditación y del fortalecimiento de la SUNEDU, ¿no? La SUNEDU todavía, si bien es cierto, la reforma universitaria ha avanzado el licenciado, lo necesitamos. Prenda su audio. Necesitamos que además avance. Necesitamos que además avance la parte la parte de calidad y la excelencia. Muchas gracias, profesor Blado, por la intervención. Dársele por ley dos funciones, la función fiscalizadora y la función sancionadora. Bueno, yo lo dejo ahí porque mi internet está inestable, disculpe.
Muchas gracias, profesor Blado. Vamos con ya la parte final del debate. El tiempo también justo nos ha quedado muy corto. La verdad, es un debate que de repente puede dar mucho más tiempo. Es un debate de aprendizaje, la verdad, es un debate de intercambio de ideas, que inclusive nuestros seguidores nos están comentando que también es un debate muy enriquecedor, uno de los más enriquecedores que hemos visto en las trayectorias de debates que hemos tenido como organización. Vamos con la última parte ya del debate. Ya no es tanto debate, sino es un mensaje final de los candidatos. Tienen tiempo de 2 minutos para que puedan dar, o 3 minutos mejor, 3 minutos para que puedan brindar sus demás propuestas que tienen como candidatos y por qué la ciudadanía debería de votar por cada uno de ustedes. Hay un mensaje final, obviamente, sus propuestas y un mensaje final a la ciudadanía. Decidimos con el candidato Guido Merma de Avanza País. Muchas gracias, Leopoldo. Bueno, sí, básicamente quisiéramos subrayar tres propuestas, digamos, sobre todo para el Callao, ¿no es cierto? Porque nosotros postulamos con el número 2, Avanza País, nuestro símbolo es el tren, por el Callao, por el Callao. Estamos en la campaña en el Callao. Uno es el tema de corrupción cero. Desafortunadamente el Callao en los últimos años ha sido noticia por el tema del enseñoreamiento de la corrupción. Gobernadores regionales presos, alcaldes con una serie de problemas, igual que el país, diríamos, ¿no? O a diferencia del país, en el caso del Callao, de manera más aguda, ¿verdad? Se ha establecido incluso que ha sido uno de los núcleos de la corrupción, así como se cita el caso Anca, se cita el caso Callao, y desafortunadamente también nuestro último evento ha sido pues el de los cuellos blancos, ¿no es cierto? Pero el Callao no es eso, como ya sabemos. El Callao también es emprendedores, somos una serie de personas que nos conducimos sin antecedentes penales de ninguna naturaleza y nos conducimos de manera adecuada como vuestra audiencia, ¿no es cierto? Entonces, pero requerimos evidentemente plantear corrupción cero. En ese sentido, estamos proponiendo autoridades con control político, autoridades con control ciudadano, autoridades con control técnico, Contraloría General de la República, autoridades además con rendición de cuentas, que nos parece fundamental, porque no es el hecho de que un gobernador regional esté los años que está y luego se vaya, ¿no es cierto?, libremente. Es más, ni siquiera se van, sino postulan a la primera, segunda, tercera reelección, ¿no es cierto? Y también nuestros alcaldes, desafortunadamente. Y peor, haciendo una gestión pésima y además tratando un poco de construir una organización política indebida, ilegal, ¿no es cierto? Pagando gente para personeros. Es una vergüenza realmente, es una vergüenza. Entonces, frente a eso requerimos naturalmente mano dura. Un segundo aspecto es el tema de la seguridad. Nos sorprende siempre cuando decimos 9 de cada 10 chalacos consideramos o consideran que viven en una zona insegura. Prácticamente entonces casi todos, ¿no es cierto? Entonces, eso no puede ser. Lamentablemente los índices de delincuencia, criminalidad, etcétera, se han agudizado en el Callao. Frente a eso no podemos quedarnos cruzados de brazos porque ahí viven nuestra familia, nuestros hijos, nuestros amigos, ahí trabajamos, como el caso nuestro en el distrito de Bellavista. En ese sentido, se requieren entonces instrumentos para una lucha fuerte contra la criminalidad, el sicariato y la delincuencia. Se requieren igualmente el cumplimiento de las funciones de las autoridades, fiscalía, poder judicial, la propia policía, ¿no es cierto? Y toda esa serie de instituciones cuyo propósito fundamental es velar por, en todo caso, la persecución de la criminalidad. Eso para nosotros resulta igualmente importante. Asimismo, y además, obviamente, en ambos aspectos se plantea una legislación más severa, se plantea, en el caso, por ejemplo, de los funcionarios, igual que las responsabilidades de la misma manera se agudicen. Yo, igual, siempre hay una discusión en el tema de la reelección, pero solamente con el propósito de no entornillar funcionarios, sostengo que, por ejemplo, no debería establecerse la reelección, a pesar que técnicamente siempre estamos un poco predispuestos a opinar de manera distinta.
Yo quiero también subrayar el tema, por favor, del comercio, el tema de un conjunto de aspectos que en el Callao más o menos figuran como problemas fuertes y que naturalmente desde el Congreso también tenemos que hacer algo por resolver. El tema del comercio ambulatorio, por ejemplo, el tema de los trabajadores portuarios, el tema del turismo, por ejemplo, ¿no? Que es un sector que en la actualidad sufre draconianamente las consecuencias de este proceso porque no está trabajando y eso no puede ser. También no podemos soslayar el tema de Ventanilla, el tema de Pachacútec o el cono norte de Ventanilla. Son espacios en los cuales estamos yendo permanentemente y nos hemos prácticamente reencontrado con muchísima gente y lo que ahí se requiere es, por ejemplo, fortalecimiento de las organizaciones, lo que ahí se requiere es titulación al 100%. No puede ser que, como hemos encontrado, por ejemplo, que en mi Perú, no, en realidad, solamente un 2 o 3% de la población tenga títulos de propiedad. Es absurdo en el 2021, es absurdo, ¿verdad? Con normas que se han dado, como estas normas de COFOPRI, hace decenas de años ya. Entonces, creo que frente a eso es necesario hacer realidad el tema de la formalización, que a veces, incluso por mala voluntad de un alcalde, no se está concretando hasta la actualidad. Requerimos igualmente poner en marcha, por ejemplo, todo el sector industrial construido especialmente para ese propósito en Pachacútec. Y eso tenemos que hacer realidad, obviamente, con un gobierno de Hernando de Soto, porque nosotros sostenemos que en Pachacútec coexisten todos los presupuestos más o menos geográficos, poblacionales, etcétera, a efectos de establecer un pacto social y a efectos de establecer un modelo de desarrollo en esas circunscripciones. Igualmente estamos tratando de llevar educación hacia esas zonas, educación de calidad, como por ejemplo en el cono norte de Ventanilla o en Ventanilla Norte, y nosotros igual lo que también debemos finalmente tratar de subrayar es el tema del reclamo de la participación ciudadana en las decisiones institucionales, en las decisiones políticas. Su audiencia sabe que nosotros no podemos solo votar cada 4 o 5 años y de ahí dar un cheque en blanco a los alcaldes, a los congresistas o a los presidentes. No, tenemos que fiscalizarlos. No, tenemos que supervigilar sus funciones. Tenemos que pedir, como hemos señalado, que ellos rindan cuentas, porque en el fondo, incluso eso es democracia liberal, eso es democracia participativa. Ni siquiera eso viene funcionando de manera adecuada. Con vergüenza yo he escuchado decir, por ejemplo, que hay un alcalde en tal sitio en el que lo llevaron al triunfo y al día siguiente cambió de celular y al día siguiente nunca más respondió a sus electores. Eso es absurdo, eso es absurdo. Estamos entonces, estimado Leopoldo, tratando de hacer política con esto, con docencia, con pedagogía y también con hechos, naturalmente, ¿no? Y a nosotros nos respalda estos 31 años de experiencia docente y seguimos firmes. No se olvide, en el Callao, el 2 del tren. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Guido Merma. La verdad ha sido todo un placer poder escucharlo a usted también, profesor Blado. Profesor Blado, tiene tiempo de 3 minutos para que pueda dar un mensaje final a la población que lo está escuchando en estos momentos y también algunas propuestas que nos hayan comentado en el debate. Sí, yo voy a comentarles cuál es mi propuesta principal, mi prioridad principal. Yo soy egresado de la Universidad Nacional Pedro Rigallo de Lambayeque y mi universidad no ha sido licenciada. Y además soy docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, como también docente de la Pacífico y de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y me di cuenta, por esta situación de que mi universidad no había sido licenciada, me comencé a interesar más sobre el tema de la universidad pública y me di cuenta que el problema no era la reforma universitaria. Lo estudié, está bien la reforma, hay que seguir impulsando. No era un problema de licenciamiento, el licenciamiento es una condición mínima que tiene que tener toda universidad. No era un problema ni de los alumnos ni de los profesores, ¿no? No era un problema de la SUNEDU. Ya hemos dicho que a la SUNEDU hay que fortalecerla en su capacidad fiscalizadora y sancionadora. Entonces, ¿dónde está el problema? En la universidad pública, en la gestión.
universitaria. Y después de hablar con estudiantes, algunos de mis estudiantes de varias universidades públicas, de hablar con autoridades, docentes universitarios, y también me he venido acá al norte justamente del país, estoy por La Libertad, he estado en Lambayeque, mirando estos casos de la universidad, y me he dado cuenta que el problema es de gestión universitaria, pero para poder arreglarlo, desde el papel del legislador, fiscalizador y de representante, que son los tres papeles que tiene un congresista, estoy planteándole al país el tridente de defensa de la universidad pública. O sea, voy a trabajar para defender a la universidad pública, para que su institucionalidad, su desarrollo, su lógica de rol dentro de la sociedad se cumpla. ¿Y ahí qué tenemos? En este tridente, tres aspectos. Uno, del servicio. No es posible que, por ejemplo, porque no tengo datos en mi celular. Profesor, mi celular no da con la plataforma que tiene para yo hacer mi exposición de mi PPT. Esos problemas no pueden existir en la universidad que está mejor rankeada en el Perú y que es la universidad más antigua de América, ¿no? Eso no puede existir. Entonces, en ese contexto es que tenemos que trabajar en el servicio para mejorar las condiciones de calidad en la que recibe el alumno, y hay que darle caracterizaciones a esa realidad del alumno, pero también al docente. El docente también sufre. Yo soy, como les decía, docente también de una universidad, de dos universidades privadas importantes en Lima, y me doy cuenta que hay una brecha en el servicio, no en la calidad del docente. Los docentes somos los mismos. Y acá está el profesor Guido, que no me dejará mentir. Si él le toca enseñar en otro sitio, ¿ves? Va a impartir sus conocimientos, su experiencia, va a ser igual. Pero si te dan condiciones adecuadas, el nivel de calidad va a ser mejor. Entonces ahí, calidad, es la primera fuerza en la que voy a entrar. Y voy a proponer, ya tengo el proyecto de ley, porque la lógica es ir con leyes ya, no esperar ser congresista para tener la ley. Ley es una ley que va a fortalecer la capacidad de la calidad del servicio. Lo segundo, que también me he dado cuenta, es que la gestión administrativa tiene problemas la universidad pública para competir con la universidad privada. En otros países del mundo, por acá cerca nada más, Brasil, la Universidad de Sao Paulo es pública y es la mejor, por encima de varias universidades privadas. O la Universidad Nacional Autónoma de México, una universidad reconocida en México. ¿Por qué la universidad pública acá tiene problemas de calidad? Lo tiene porque la gestión administrativa es tratada como si fuera una municipalidad, un gobierno regional, un ministerio. Tiene todas las prerrogativas para movilizar la parte administrativa. En el Estado existen 11 sistemas administrativos y los tratan a una universidad pública como si fuera una municipalidad. Cuando la municipalidad en su mismo territorio no compite con otra municipalidad, o un gobierno regional, no hay dos gobiernos regionales de Callao, hay uno solo. Entonces, en ese contexto, tenemos que darle una flexibilidad, y eso se tiene que hacer por ley, porque todos los sistemas administrativos en el Estado se trabajan a partir de ley. Y la tercera cosa, y no es en todo lo que le tenemos que dar flexibilidad administrativa, también hay que ser prudentes, es en todo lo que signifique mejora de la calidad del servicio y en todo lo que signifique ciencia, innovación y tecnología. Y ahí está el tercer tridente que yo estoy planteando, es que está en el plan de gobierno, que es una preocupación de Julio Guzmán. Julio Guzmán ahora tiene unos espacios virtuales donde se dirige a la gente, interactúa con todos los peruanos, que se llama Hablemos Perú, y el primer evento de Hablemos Perú justo él lanzó este tema de alto interés, que es promover la ciencia, la innovación y tecnología en el país. Yo lo quiero promover desde el ámbito de la universidad pública. ¿Por qué? Porque y acá está el profesor Guido que no me dejará mentir, si nosotros los docentes y los alumnos hacemos investigación, nos dedicamos a la innovación y generamos desarrollo tecnológico, va a aumentar nuestra capacidad de aprendizaje, tanto del docente como del alumno. Y eso redunda en las clases, redunda en la progresividad que va teniendo el alumno y redunda en que el profesor va a poder dar parte del desarrollo del conocimiento acompañado de la parte práctica de esos proyectos de innovación y tecnología. Entonces, ¿qué falta?
Falta promoverla, falta facilitarla y falta incentivarla. 3 cosas que hay que legislar sobre esos aspectos. Y todo esto acompañado de una preocupación que recién la estoy metiendo a mi discurso, te voy a ser franco, porque que me he venido acá al norte y me he encontrado con una realidad. Las universidades privadas en Lambayeque, que sí han sido licenciadas, versus las universidades que no han sido licenciadas, estas universidades se están aprovechando a veces lucrativamente para subir las pensiones. Es un tema que hace que sea más factible todavía el proyecto de ley para fortalecer la capacidad fiscalizadora y sancionadora de la SUNEDU. Pero por último, en Trujillo me he dado cuenta con otra realidad que se ha replicado en Lambayeque, porque da la sorpresa de que este candidato presidencial tiene universidades, y se van a dar cuenta rapidito a quién me estoy refiriendo. Es un candidato presidencial que cuando he visto su hoja de vida del Jurado Nacional de Elecciones tiene 9,5 millones de ingresos anuales. Tiene más de 130 vehículos a su nombre. Tiene más de 25 millones de soles en sus bienes inmuebles. Es un candidato que tiene plata como cancha. ¿Y cuál es, entre comillas, el negocio que le conocemos? La educación universitaria privada. No puede ser que una persona se haga plata como cancha a partir de la educación, siendo la educación un servicio público. Por eso es la tercera cosa por la que este proyecto de ley de la SUNEDU, de fortalecerle su capacidad fiscalizadora y sancionadora, se tiene que abordar. Y si eso no es suficiente, hay que luchar porque esos recursos que gana la universidad privada se reinviertan en ciencia, innovación y tecnología. Y si no lo hacen, bueno, que se sometan a toda la eliminación de las exoneraciones tributarias que puedan tener, a todas, para que todos esos recursos vayan directamente a fortalecer el mayor acceso a la educación superior y la mayor calidad a la educación superior, sea tecnológica, sea pedagógica y sea universitaria pública. Creo que ahí tenemos que centrar las cosas. Solamente para cerrar mi participación, agradecerle al profesor Guido también, docente como yo universitario, veo que es de la Universidad del Callao, una buena universidad, entonces ya sabe, profesor Guido, tiene un aliado acá, en Blado, el profe Blado, que voy con el número 30, y invito a todos los que son del Callao, que seguro nos están escuchando también en este debate que ha sido alturado y que es como se debe hacer en una nueva lógica de poner la política, invito a todos los del Callao que tengan familiares en Lima, que le recomienden votar por el Partido Morado y por este morado, que va con el número 30. Muchas gracias, Leopoldo, por la oportunidad y disculpa los problemas de conectividad que siempre existen en el país todavía, que también hay que cambiar impulsando la red dorsal y haciendo que el Internet sea un servicio público con acceso a todos. Gracias. Eso está en el plan de gobierno del Partido Morado, lo último que he dicho. Muchas gracias, profesor Blado. Muchas gracias, profesor Guido Merma. Ha sido un placer contar con ustedes el día de hoy. Un debate que, bueno, ha durado más de una hora, la verdad, pero ha sido enriquecedor para todos nuestros seguidores, para el presente moderador también, de aprendizaje mutuo, un debate académico, prácticamente político. O sea, ha aprendido bastante, nuestros seguidores mismos lo están comentando, así que muchísimas gracias, estimados candidatos. Esperamos contar con ustedes también, de ser elegidos congresistas, y también, en caso no lo hayan sido, también contar con ustedes para distintas charlas y distintos eventos, porque sería todo un placer. Por parte del equipo de la Academia Americana de Debate, le deseamos todos los éxitos en sus campañas políticas, y bueno, esperamos contar con ustedes en distintas ocasiones. Y a todos nuestros seguidores, muchísimas gracias por seguirnos el día de hoy. Hemos tenido presencia del candidato Guido Merma, número 2 por Avanza País en el Callao, y el candidato profesor Blado, del Partido Morado número 30 en Lima. Ambos profesores universitarios. También se ha metido el tema de la educación. Esperamos también que nuestro segmento Enfoque Ciudadano lo puedan ver también. Este video está transmitido, obviamente, en estos momentos en Facebook, y también va a estar subido en nuestro canal de YouTube, que se llama, obviamente, Enfoque Ciudadano, que lo estamos inaugurando ya desde estos días, para que también se va a dar pronto podcast con jóvenes sobre el tema político nacional y también internacional. Muchísimas gracias a todos nuestros seguidores, y no se olviden, como siempre lo hemos mencionado en todas nuestras ediciones, un voto consciente para un Perú diferente. Muchísimas gracias, que tengan un excelente fin de semana y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, estimados señores. Chao a todos.